Todos sabemos que tarde o temprano en la vida nos llega el sufrimiento, de alguna manera, o hemos experimentado el dolor y el sufrimiento de algún modo, ¿no? Ya sea porque tienes problemas en tu familia, o muertes de seres queridos, o diagnósticos de enfermedades, o problemas económicos. O sea, el sufrimiento llega de múltiples maneras, a no ser, incluso también, aunque no es el tema de hoy, pero también el sufrimiento llega por causa de otras personas, que te tratan mal o que te hacen algún mal, te hacen algún daño. Pero como digo, no es el tema en el que Pablo se centra hoy. Cuando llegan esos momentos de dolor, cuando llegan los momentos de sufrimiento, existen como numerosas respuestas, numerosas maneras en que intentamos huir de ese sufrimiento o por lo menos intentar solucionarlo, ponerle una solución, ¿no? Hay quien cree que cuando llega el sufrimiento o el dolor se resuelve poniéndole mucho empeño o mucho esfuerzo a la situación. Otros se van al otro lado, que es decir, se resignan, se vienen abajo, se esconden o se ocultan y se dejan vencer por ese dolor o por ese sufrimiento. Y luego también hay quienes encuentran algún rayo de luz en alguna cosa que les da esperanza, en algún motivo, en algún tema en particular que a ellos les hace vivir cada día, ¿no? Y esa pregunta es una cosa que yo alguna vez he hecho a algunas personas y quizás se lo podríais hacer a gente que conozcáis, ¿no? Preguntarles, ¿tú por qué te levantas cada día, no? Porque todo el mundo tiene alguna esperanza o alguna ilusión por la que vivir cada día y hace que el dolor o el sufrimiento sea llevadero. Hay veces que las cosas que digo, ya sea dedicarse a encontrar una solución o resignarse o tener algún tipo de esperanza, a veces funciona contra el sufrimiento. Otras veces, sin embargo, no funciona nada. O sea, que te quedas igual, ni te quita el dolor, ni te quita el sufrimiento, ni te pareces tú sentir mejor, sino simplemente como que vives en piloto automático, ¿no? Pero creo que la palabra de Dios, que es la más realista de todas las palabras que podemos encontrar, nos da una respuesta en esta mañana. Y es lo que vamos a leer hoy. Nos da una respuesta para que no pensemos que el dolor y el sufrimiento se va a resolver por todo nuestro empeño, pero que tampoco es algo que nos debe hacer resignar y quedarnos hundidos en la miseria, sino que hay una esperanza, hay un rayo de luz que es más inmenso todavía que nuestras propias esperanzas particulares, ¿no? Entonces vamos a leer el texto, ya lo tenéis por ahí, ¿verdad? Vamos a leer desde el 18 hasta el final del texto, para ver qué es lo que Dios nos dice respecto a este asunto. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hasta ahí vamos a leer en esta mañana para meditar en lo que Dios nos tiene que decir a través de su palabra. Mi primera pregunta en esta mañana, siempre me gusta comenzar con una pregunta porque es la manera más fácil de que nuestra mente se ponga a pensar profundamente, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Claro, no espero que me deis una respuesta, desde luego, porque no la he encontrado todavía ni yo, ¿no? Pero sí tenemos enseñanzas dentro de la palabra de Dios que nos dan luz respecto a esta pregunta, ¿no? Claro, esta pregunta de por qué hay tanto mal en el mundo es antigua, desde luego, tan antigua como el ser humano, y también es humana, nunca mejor dicho, porque desde luego que los animales no se plantean esta pregunta de por qué hay tanto mal en el mundo. Y claro, nuestra curiosidad innata, que está ahí dentro, pues nos empuja irremediablemente a querer buscar respuestas de por qué existe tanto mal en el mundo, ¿no? Y se intentan dar pues argumentaciones, defensas de Dios ante el mal del mundo, o respuestas filosóficas, sin nada que tenga que ver con Dios, sino respuestas. Tenemos que buscar la manera de entender por qué hay tanto mal en el mundo tantas veces, ¿no? Algunos nos dirán, estás perdiendo el tiempo en buscar respuesta a una pregunta como esta, porque el dolor y el mal están ahí, es decir, son conceptos que nosotros decimos que son mal y sufrimiento, pero simplemente pues forman parte de la vida, forman parte del mundo. No tienen ningún sentido más allá de que están ahí. No tienen nada trascendental, ni nada especial, y de esta pregunta no vas a sacar ni nada claro ni nada útil, ¿no? Algunos pues nos dicen eso. Y en el otro extremo encontramos a personas que no le dan descanso a sus ojos ni a su mente hasta que encuentren una respuesta que satisfaga su corazón de por qué existe tanto mal en el mundo. Claro, el problema está en que no existe esa respuesta humanamente hablando. Los seres humanos han buscado la manera de encontrar respuesta de por qué existe mal en el mundo, pero siempre todos los argumentos, aunque hay muchos muy buenos, si buscáis por internet os vais a encontrar muchísimos, os daréis cuenta de que en todos ellos siempre hay un agujero, siempre hay un hueco por el cual el argumento se cae y como que lo puedes rebatir y lo puedes criticar, en el buen sentido, ¿no? de la palabra. Por tanto, todos los argumentos que existen de por qué existe tanto mal en el mundo nunca son definitivos, nunca son tan plenos, al menos para mí no lo son, y nunca me han satisfecho el corazón al 100%, porque siempre me he encontrado con algún problema. Por eso, solemos encontrar generalmente personas que usan el argumento de que existe mal en el mundo para tirar dardos contra Dios. Claro, o sea, si el mal existe, eso tiene que ser la evidencia suprema de que Dios no existe. Porque si Dios existe, no debería dejar que el sufrimiento ocurriese. ¿Por qué? Porque es bueno. Si Dios es bueno, porque permite el mal. En todo caso, Dios no existe, porque si es bueno, no deja que el mal, o sea, no pone una solución al mal. O si existe, es un Dios malo, eso está claro, ¿no? Porque permite que el mal en el mundo exista y el sufrimiento. Pero el texto que hemos leído hoy, sorprendentemente, le da la vuelta a la tortilla. Es como si Pablo estuviera usando el argumento del mal que hay en el mundo para demostrar que por eso mismo Dios existe. Y eso es una cosa interesante que a veces aquellos que nos piden razones o argumentos con nuestra fe no conocen y se quedan sorprendidos. Vamos a intentar darle un poco la respuesta, aunque desde luego que Pablo no está intentando aquí hacer una apologética de por qué existe el mal en el mundo. No es lo que está pretendiendo, ni va a defender aquí la existencia de Dios por el sufrimiento en el mundo. Pero, si os fijáis, él dice, la creación fue sujetada a vanidad, ¿no? Que es una manera de decir, este sufrimiento del que estamos hablando, ¿no? Porque dice, toda la creación gime y nosotros gemimos. Esa vanidad a la que está sujetada la creación no fue porque así lo quiso la propia creación, sino que Dios mismo sujetó a la creación en esta vanidad. Es decir, que la condición y el estado en el que se encuentra el mundo, con ese sufrimiento o mal natural del que podemos hablar, es una cosa de la voluntad de Dios. Dios la ha colocado en ese lugar. ¿Por qué? Porque la tierra está maldita. Y eso es una cosa que encontramos en Génesis 3 y a veces se nos olvida, no sé por qué,
Pero recordáis que cuando los primeros padres, Adán y Eva, pecan, Dios, después de haberles dado su palabra de qué pasaría si ellos pecaban, entonces profiere contra una maldición, en cierta manera contra ellos, pero también contra la tierra, contra la creación, ¿no? Y entonces, en ese momento, la tierra en general, y también los seres humanos, sufren esa maldición, padecen esa maldición, especialmente la muerte, pero evidentemente junto con la muerte, pues viene todo lo demás, el dolor, el sufrimiento en todas sus formas, ¿no? Y esto, como digo, a veces pues se nos escapa o se nos olvida, porque claro, vemos la creación y decimos, qué bien funciona todo, qué perfecto es todo, cómo todo parece encajar realmente, ¿no? Claro, pero eso no tiene nada que ver con que no haya una maldición. Eso más bien de lo que nos habla es de que Dios, en su misericordia, a pesar de que trajo una maldición sobre la tierra y sobre el ser humano en ese sentido, aún así ha hecho que las cosas todavía funcionen bastante bien. Porque cuando observamos la creación nos damos cuenta de que, excepto en momentos en los que ocurren realmente desastres, ¿no?, o dificultades, como enfermedades graves, en momentos que no nos esperamos, sin embargo todavía todo sigue funcionando bastante bien. El mundo sigue funcionando bastante bien, sigue dando su fruto, el ser humano puede seguir viviendo, su cuerpo funciona y se desarrolla dentro de lo que cabe con naturalidad, aunque evidentemente nos encontramos con la muerte en algún momento. Por tanto, como digo, la tierra está sujeta, como dice aquí, a una vanidad, a una cosa fútil que se escapa, que al final se va a perder, que se va a deshacer, por causa de que Dios mismo la ha colocado en esta condición, en este estado. Pero no la ha colocado para que se quede así sin más y se lamente y se fustigue en medio de la muerte, sino que hay algo que va a traer después o que va a ocurrir dentro de esa vanidad en la que está la creación, que es la esperanza. Pero hablaremos ahora un poquito más adelante. Lo difícil del tema que estamos tratando aquí ahora está en que el mal del que estamos hablando no es el mal moral, no es el mal que los seres humanos nos hacemos los unos a los otros, porque ese, dentro de lo que cabe, es un poco bastante más fácil de explicar, ¿no? Sabemos que hemos pecado contra Dios, que estamos separados de Dios desde el primer momento, que nuestra vida se inclina, pues como decía Pablo en los versos anteriores, a la carne, ¿no?, a la vida en la carne. Y cuando eso ocurre, pues estamos separados los unos de los otros, nos dañamos los unos a los otros, y de ahí consiste el mal moral, en estar lejos de aquel que es el bien por excelencia. Pero cuando tratamos este tema del que está hablando aquí Pablo, es más complicado porque es lo que se llama el mal natural. Así es como se ha solido llamar en filosofía o en teología, ¿no? Que viene a ser básicamente un mal del cual el ser humano no es como directamente responsable, ¿no? Es decir, si tú te enfermas, pues no es que sea tu culpa ni la culpa de nadie, o si hay un desastre natural, no es que sea tu culpa ni la culpa de nadie. Hombre, evidentemente siempre hay algo y siempre va a haber una cierta responsabilidad humana, pero me refiero que de forma directa no puedes acusar a un ser humano en concreto de que eso ocurra, ¿verdad? Y digo que es más complicado precisamente por el tipo de Dios en que creemos, por el tipo de Dios en que la Biblia nos muestra que es Él. No encontramos respuestas que satisfagan 100%, como digo, porque Dios es bueno. Entonces, ¿por qué hay tanto mal? Bueno, la respuesta que nos da aquí ya la hemos dicho. Él la sujetó a vanidad, a esta creación, para ofrecernos una esperanza mayor. Otro argumento que os podría facilitar, que aunque no viene en el texto, a mí siempre me ha gustado y creo que es un buen argumento, sobre todo para luchar contra quienes dicen que el sufrimiento existe porque Dios es malo o no existe, es que nosotros no sabemos qué razones sabias e incluso morales puede tener Dios para permitir el mal en el mundo. No necesariamente el mal en el mundo es inmoral para Dios. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuáles son las razones morales detrás que Dios tiene. Evidentemente, vuelvo a lo mismo, esta respuesta satisface hasta cierto punto, porque no nos deja meternos más adentro de donde nosotros quisiéramos, más en la mente de Dios para saber exactamente cuáles son las razones por las que Él permite ese mal. Pero bueno, es un argumento que nos puede servir. Pero como digo, ese mal natural que a todos nos acosa de alguna forma y que sufrimos y padecemos de alguna manera es complicado. Cuando vemos las noticias esta semana y nos damos cuenta de que, bueno, inundaciones aquí en nuestro propio país han traído desastres a personas en muchos lugares, que quizás a lo mejor se han quedado sin casas o no tienen ni siquiera suficiente dinero ahora para poder restaurar todo lo que se ha destruido.
O estaba el otro día leyendo que había ocurrido en Libia, me parece, la destrucción de 2 presas, y eso es una catástrofe completamente. Y ha venido a causa de un mal temporal y ha destruido esas 2 presas, y eso está completamente horroroso. Si buscáis fotos y todo, veréis que es un desastre realmente. Marruecos también, el terremoto que ha sucedido. Y en fin, así podríamos estar constantemente. Enfermedades, bueno, hace tan solo 3 años apareció una pandemia por aquí. Es decir, constantemente estamos viviendo en ese mal, ¿no? Sin embargo, Dios ha colocado al mundo en esta situación, nos dice Pablo aquí. Ha sujetado al mundo en esta condición con tal de que en ese sufrimiento y dolor todavía haya una esperanza más allá de este mundo. Y no solo eso, sino, aunque es duro decirlo, todas estas cosas, de alguna manera, tienen que ver con la justicia de Dios. Porque Dios le dijo a ellos, a los primeros padres, el día que hagas esto, se acabó. O sea, desde este día la muerte entrará y junto con ello todo lo que la muerte trae. O sea que de alguna manera nos está hablando de su justicia. Pero gracias a Dios, que Dios no nos habla solo de su justicia. También nos habla de la gracia y de la esperanza que Él nos aporta, ¿no? Y es por eso que una teología o un cristianismo que esté basado o que prometa que no va a haber sufrimiento, independientemente de para quién sea, es decir, de que no va a haber dolor y sufrimiento, sobre todo para el creyente, es una teología y un cristianismo que no ha leído Romanos 8 a partir del versículo 18, porque es lo que nos está diciendo aquí. Toda la creación fue sujeta a vanidad. Y no solo dice eso, dice, nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, ahora está hablando a los creyentes, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Es decir, que también el cristiano sufre el mal que hay en la creación. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que son hijos de Dios, también sufren de la misma manera. También tienen enfermedades, también les puede pillar un terremoto o un huracán en cualquier lugar, también se pueden quedar sin dinero, también se pueden quedar sin casa. También le puede suceder muchísimas cosas que le pasa al resto de los mortales. Nosotros queremos encontrar una respuesta, un porqué, pero ni siquiera el máximo conocimiento que podamos alcanzar en esta vida nos va a dar la respuesta definitiva de por qué existe tanto mal en el mundo. El conocimiento, además, no nos va a quitar la experiencia. Es decir, aunque supiésemos por qué, todavía sufrimos, todavía padecemos. Eso todavía hace que estemos igual. Por tanto, por eso digo que Pablo aquí no quiere darnos una respuesta apologética de por qué existe mal en el mundo. Quiere ir a lo práctico. Quiere ir a que cuando suframos, ¿dónde está nuestra esperanza? Por eso, mi segundo tema que yo quería tocar aquí es este. La esperanza de gloria que tenemos. Porque nuestro texto, aunque nos habla del sufrimiento, no se recrea en el sufrimiento. No está ahí como pinchando todo el rato ni dando en la llaga, ¿verdad? Juntamente con el reconocimiento de que existe el mal y la explicación de que Dios ha sujetado a la creación a esta vanidad, nos dice que hay un motivo que solamente se manifiesta en medio de esta vanidad en la que está la creación. Y dice que produce una esperanza que tiene el deseo de ser cumplida. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y a diferencia de la esperanza que como seres humanos solemos crearnos cuando nos ocurre algo, pues esta esperanza evidentemente se fundamenta en algo que Dios ha dicho, en su palabra. Por lo tanto, es una esperanza verdadera, no simplemente un buen deseo que nosotros tenemos de que algo suceda. Porque fijaos lo que dice Pablo en el versículo 18, dice, tengo por cierto, ¿no? Tengo seguro, estoy firme de que realmente las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro, alguno podría decir, esto es el consuelo de los tontos, ¿verdad? O sea, decir, sufres, pues bueno, tienes la esperanza de que un día te va a ir bien y que un día estará todo genial y bueno. Eso es la crítica, evidentemente, que la religión generalmente, pero también el cristianismo ha sufrido. Tú le engañas a la gente diciendo que, bueno, aquí sufres, pero tú tranquilo que arriba hay un cielo y allí todo se acaba. Pero nos damos cuenta de que realmente no es un argumento humano, sino más bien un argumento divino. Si fuera un argumento humano, para nosotros lo que sería es vamos a intentar buscar la manera de que se acabe ese sufrimiento y de que se acabe ese dolor. Es nuestra tendencia, porque también hemos sido creados precisamente para que no exista eso. Es un extraño entre nosotros. Pero Pablo está diciendo aquí que ese argumento realmente procede de Dios, que es el que ha sujetado a vanidad la creación, pero lo ha hecho también para que se produzca o florezca de ahí una esperanza que quiere ser cumplida. Claro, suelen decir que las comparaciones son odiosas, ¿no? Generalmente son odiosas, pero aquí el apóstol realmente lo que está haciendo
no es comparar, sino todo lo contrario. Está diciendo, no es comparable el sufrimiento que tenemos aquí con la gloria que va a venir. Y él sabe que no lo puede comparar, es que es incomparable. O sea, el sufrimiento máximo que tú puedes tener aquí, ese máximo de sufrimiento, nada tiene que ver con el máximo de gloria al que Pablo sabe que nos estamos dirigiendo y hacia el que nuestra esperanza en Jesús nos lleva. Es decir, es como si la creación entera, ya no solo nosotros, están dentro de sí mismos con esa esperanza de, oye, vamos a llegar ahí. ¿Cuánto deseamos que llegue ese día? ¿Cuánto anhelamos que por fin se manifiesten los hijos de Dios y se acabe todo este dolor y sufrimiento que hay en el mundo, ¿verdad? Evidentemente que la creación no está ahí esperanzada como nosotros, es una manera más personal de hablar, pero la creación está ahí. Por tanto, el gemido que hay en la creación del que Pablo nos habla aquí se equilibra de alguna manera con el hecho de ese suspiro ardiente que busca, que anhela, que quiere que por fin se termine todo esto junto con el ser humano, que también lo anhela y gime y busca, de que desaparezca todo este dolor. Lo difícil, claro, como ocurre con toda la esperanza, es que es algo que no ves. Porque dice Pablo, si lo vieses, no es esperanza, porque no esperas nada, ya lo tienes. Sin embargo, como no lo vemos, lo esperamos. Y dice, con paciencia lo aguardamos. Esa es la clave, que la esperanza tiene que ir juntamente con la paciencia. Y eso es lo complicado para nosotros. Que sabiendo el mundo en que vivimos y cuánto nos gustaría que las cosas dejaran de ser como son ya, y del dolor que hay, nos falta todavía esa paciencia. Aunque esa esperanza, desde luego que la tenemos. Pero ¿qué pasa? Que como nuestra esperanza es muy débil, y como nuestra paciencia básicamente muchas veces es casi inexistente, Pablo usa aquí un argumento que entonces es el que ya por fin nos va a ayudar realmente, y que ya viene hablando de él desde el principio de este capítulo. Dice, el Espíritu mismo, en mayúsculas, gime dentro de nosotros mismos. Es decir, que juntamente con nosotros está en medio de ese sufrimiento y de ese dolor que nosotros padecemos. Y no solamente eso, sino que el mismo Espíritu nos ayuda a pedir como conviene a Dios. Y tú dirás, ¿qué tendrá que ver que de repente Pablo me lance aquí 2 versículos que tienen que ver como con la oración? Bueno, os lo diré rápido y a ver qué me decís. Cuando nos pasa algo malo, cuando nos pasa algo que estamos sufriendo, y si somos creyentes, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos. Oramos y generalmente lo que pedimos, pues realmente es ser libres de eso. Queremos huir de eso, queremos escapar, si fuera posible, de aquello que estamos padeciendo. Sin embargo, el Espíritu de Dios ora dentro de nosotros mismos e intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, ¿no? Como que no se puede ni decir lo que está expresando, y pide conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que muchas veces, muchas, la mayoría, estamos pidiendo como no debemos pedir. Pero no es que Pablo nos esté engañando aquí, nos está diciendo, es que no sabemos pedir como conviene, es que no sabemos, es que muchas veces pedimos lo que no podemos o lo que no debemos. Por eso, el Espíritu de Dios nos ayuda, y Él sí que pide conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que muchas veces, probablemente, cuando oramos a Dios, le estamos pidiendo una cosa, y el Espíritu está diciendo, no se lo des, dale lo otro, porque no sabe lo que está pidiendo. O quizás estamos pidiendo negativamente, no positivamente, y entonces él tiene que decir, pues sí, entonces sí. Y nos lleva a la contra. Nos lleva a la contra de manera buena, porque sabe realmente lo que es para nosotros. Por tanto, cuando estamos en medio del mal, estamos desesperados. Queremos irnos de ese mal, no queremos sufrir ese mal. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, orando, y no solo orando, sino estando con nosotros. El hecho de que Él nos consuela, nos alivia y está con nosotros es suficiente, nos da la fortaleza que ningún otro puede tener en medio del dolor y el sufrimiento. Y esta es una promesa que solo le puede ser dado al creyente, solo le puede ser dado al que cree en Jesús, porque ese, como ya vimos hace 2 domingos, es el que tiene el Espíritu y por tanto el Espíritu lo ayuda, lo consuela y como decía Jesús, o lo llamaba Jesús, Él es el consolador, el que está a nuestro lado aliviándonos, ayudándonos en medio de este mundo. Pero fijaos que dice otra cosa, una cosa más que es importante. El Espíritu nos ayuda, y el Espíritu nos ayuda en la oración, por supuesto, y nos ayuda en nuestra fortaleza que no tenemos, dándonosla, pero nos ayuda para que seamos conducidos
al propósito que Dios tiene con nosotros. Y en este caso no me estoy refiriendo al propósito particular y específico que Dios tenga con cada uno de nosotros, pero sí tengo que decir una cosa. Cada propósito específico y particular que Dios tenga con nosotros, nunca, jamás, esas son las palabras que más se me ocurren para que lo entendamos, nunca jamás estarán en contra del propósito principal que Dios tiene para con todos nosotros. Y ese propósito principal que Él tiene es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, cuando estamos completamente preocupados y angustiados, ¿qué será lo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Tranquilo, seguramente no te lo vaya a decir, seguramente, puede decírtelo. Pero cuando leemos en la Biblia, muy rara vez, pero muy rara vez, Dios le revela todo el propósito a un ser humano. Más bien, se lo va revelando poco a poco. Vamos a suponer, por ejemplo, a José, que siempre es la historia principal que usamos para esto. José, ¿no? Qué bonita historia, ¿verdad? Madre mía. Desde ese sufrimiento y cómo luego llega a ser rey. Yo creo que si a José le dicen el primer día, tú no te preocupes, que mira que vas a ser el segundo en Egipto, a él le da lo mismo, ¿entiendes? Lo que él está es sufriendo. Está padeciendo, y está padeciendo muchos años, y sufriendo muchos años, y Dios no le dice lo que va a pasar. Por tanto, yo creo que Dios también actúa de alguna manera así con nosotros. Va progresivamente llevándonos. Y a veces sabemos cuál es su propósito después de que ya ha pasado y decimos, vale, ahora entiendo realmente dónde Dios me llevaba. Sin embargo, hay un propósito que Dios sí nos ha revelado, además a todos nosotros, que Él quiere llevar con nosotros. Y eso es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la misma semejanza que Jesús. Todo lo que ocurra en tu vida, todo lo que sufras en la vida, todo lo que te pueda suceder en la vida, considera que todas esas cosas, dice aquí Dios, te ayudan para bien, para ese propósito de ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Por tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Porque nos quedamos igual, vale, sí, todo me ayuda, pero estoy sufriendo, estoy dolorido. A mí me ocurren cosas que me gustaría que no me ocurrieran. A mí me han pasado cosas que me gustaría que no me hubieran pasado. Bien. Tenemos que encontrarlo en el único sitio y en el único lugar en donde realmente podemos encontrar una respuesta que nos satisfaga. Y eso es el amor de Dios. Realmente esta es la clave de nuestro texto. Porque Él dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un amor mutuo, porque Dios ya nos ha amado, porque Él no escatimó a su propio Hijo. Pero ahora están los que aman a Dios. Y eso es lo que vamos a ir a ver en este tercer y último punto. Porque ¿cómo nos ha amado Dios? ¿O cómo nos ha demostrado su amor? Enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo en la misma semejanza de carne como la nuestra. Eso es lo que dijo Pablo al principio del capítulo 8. Y lo entregó al dolor y al sufrimiento de este mundo. Porque Él padeció ciertamente todos los dolores y todos los sufrimientos que puede padecer un hombre. Y realmente aquí es donde nuestra fe y nuestra esperanza, si están bajas, si están en lo más profundo, vuelven a levantarse. Porque ¿qué dice Pablo aquí? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, hay muchas dificultades, hay muchos problemas en este mundo, hay muchos sufrimientos en este mundo que son capaces de destruir nuestra fe, que son capaces de hacer que nosotros nos vayamos fuera y que dejemos esto de lado y a mí déjame ya de Dios y de Jesús y yo estoy sufriendo en esta vida, yo voy a intentar huir lo máximo posible del dolor porque eso es lo que a mí me pasa y yo quiero tener una vida en condiciones y digna. Sin embargo, Dios está dispuesto de que esa fe y esa esperanza que nosotros tenemos no sea destruida jamás, a pesar de cualquier cosa que pueda sucedernos y que pueda ocurrir en este mundo. Y eso lo ha hecho por la fe que tenemos en aquel que es el que ha vencido realmente al sufrimiento. Por eso es que tenemos un vencedor en mayúsculas, ¿verdad? A nosotros nos gustaría ser nosotros los vencedores, pero por nosotros mismos no lo somos. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso es muy diferente. En primer lugar, lo que me gustaría que consideremos para terminar es que Jesús es la única esperanza que tenemos realmente en un mundo de tanto dolor y sufrimiento como en el que estamos, ¿no? Consideremos por un momento el sufrimiento de Jesús. Si alguien no se merecía todo el sufrimiento y todo el padecimiento que sufrió, ese fue Él. Y sin embargo, Él lo sufrió hasta lo máximo.
No hizo jamás nada que fuera digno de sufrimiento. Él no merecía la muerte. Él no merecía ese dolor. Sin embargo, cuando nos vamos a Isaías, dice que él era varón de dolores, experimentado en quebranto, que Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Así lo dice. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Más adelante nos dirá que por lo que padeció, aprendió obediencia, al texto de Hebreos. En segundo lugar, deberíamos pensar que la semejanza a Jesús es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y eso significa que a veces, como digo, perdemos mucho tiempo en la vida pensando, bueno, ¿y qué será lo que Dios tiene para mí? ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Y qué pasos tengo que dar? ¿Y qué decisiones tengo que tomar? Tranquilo. Si Dios no está jugando con nosotros a marearnos, ¿por qué pensamos que Dios está jugando con nosotros a marearnos y a confundirnos? Ese no es su propósito. Él nos guía y nos dirige por su espíritu. Y quizás lo sepamos muy tarde hacia dónde nos ha llevado. Pero si algo tenemos claro, es que en todo Él quiere que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Por tanto, ese es el propósito superior. No hay ninguno superior a esto. Ni siquiera lo que tú en particular hagas en tu vida es superior a esto. Más importante es ser como Cristo. Y eso es algo que solo Él hace. En tercer lugar, tenemos que considerar que Cristo fue entregado sin reservas a la muerte. Y que no lo entregaron los hombres en primer lugar, sino que nuestro texto dice que Dios lo entregó por todos nosotros. Pablo se plantea preguntas aquí que realmente la respuesta es clara. No está esperando que alguien le diga, pues sí, eso, no, sino que es claro. Dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Y ambas respuestas, las respuestas que él da, porque se adelanta, ¿qué son? Jesús. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Si es que Jesús es el que nos justifica. Si es la justicia perfecta de Jesús la que se pone encima de nosotros para que nosotros podamos presentarnos a Dios limpios. Y además nos aleja de la condenación, porque nos dice, no hay ya ese castigo, no hay esa condenación para aquel que está en Cristo Jesús. No hay nadie que nos acuse, no hay nadie que nos condene. Esto ya lo ha dicho al principio del capítulo, si os acordáis. ¿Por qué? Porque Dios condenó al pecado en la carne de Jesús. Eso es lo que nos dijo Pablo al principio de este capítulo. En penúltimo lugar, tendríamos que recordar y guardar en el corazón que no hay nada ni nadie tan poderoso como para que nos pueda separar del amor que Dios nos tiene en Cristo. El amor de Dios excede cualquier ruina y miseria de nuestra parte. El amor de Dios es más grande que cualquiera de nuestros pecados. Pablo en esta misma carta lo dice en capítulos anteriores, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, que siempre hay más gracia que pecado en nosotros. Y el amor de Dios es el que nos da la respuesta aquí, es el que excede a todo nuestro sufrimiento, a todo nuestro dolor, de tal manera que aunque padezcamos y suframos, jamás ninguna cosa de esas es señal de que Dios nos odia. Cuando pasa un terrible mal, cuando pasa algo horrible que no te esperas y que dices, pero ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me envía esto? ¿Por qué permite esto? Que sepas que eso no significa que Dios no te ama. Te ama. Y finalmente, todo esto que acabamos de decir es la única esperanza que tenemos para nuestro sufrimiento. Si en esta mañana estás sufriendo, si en esta mañana hay algo que todavía te recuerda un profundo dolor, o si hay algún miedo, algo que crees que puede ocurrirte o sucederte y traerte dolor o sufrimiento, sea cual sea el tipo de sufrimiento que estés padeciendo o puedas padecer, la única esperanza que tenemos para ese sufrimiento es poder mirar a Jesús y poder saber que Él nos ama, que no hay absolutamente nada que nos separe de ese amor, ni siquiera a nosotros mismos podemos separarnos del amor que Él nos tiene. Mi oración, mi deseo y lo que me gustaría realmente que Dios haga en nosotros, y confío en que lo hará, es que ese amor que Él tiene por nosotros produzca en nosotros también amor por Él, y ese amor nos transforme, y ese amor nos cambie, y ese amor nos lleve a una esperanza que con paciencia aguarda el día en que ningún sufrimiento ni ningún dolor nos va a hacer ningún daño ni nos va a dejar ninguna huella. Ese día en el que de verdad nos vamos a dar cuenta que la gloria que tenemos con Jesús es incomparable con lo que hayamos podido sufrir, padecer aquí
y sobre todo es incomparable con el sufrimiento que padeció Cristo por nosotros a causa de nuestro propio pecado. Me gustaría que de esa manera pues cantemos